Bienvenidos, esto es Siguen las clases con Cobat, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Comenzamos. Bienvenidos al programa educativo Siguen las clases con Cobat, que pueden localizar en Facebook @Cobatam, en Twitter @Cobatam- e Instagram @Cobatam. Les saluda Leticia García, colaboradora de la Dirección Académica del Colegio de Bachilleres. Y en esta ocasión vamos a contar con la participación de un excelente catedrático del plantel 05 Victoria, el maestro Juan Antonio Castañón Ríos, para presentar un tema correspondiente a la asignatura Ciencias de la Comunicación 2. Estamos con ello iniciando continuando el bloque 4, que se titula El cine como medio de comunicación masiva, y con el cual finalizamos el contenido del programa. El tema en específico se titula Géneros cinematográficos. Sin duda, pues un tema de mucho interés para todos los que nos gusta el cine. Y con este tema vamos a conocer un poquito lo que es la primera película que todos debemos de saber, ¿sí? Y para a partir de ello poder nosotros, con conocimiento de causa, pues identificar a qué género pertenece la película que es de nuestro agrado. Observaremos un poco de antecedentes del cine, dónde se origina, cómo ocurre, algunos directores de cine también quienes fueron, algunos actores de renombre que iniciaron el cine, algunos fotógrafos también que hicieron las tomas fotográficas de las películas, el lenguaje que se requiere para el cine, y muy importante, los planos o las tomas que se emplean, que ustedes ya lo conocen, en cada una de las escenas, y las posiciones en las que se coloca la cámara para efecto de poder hacer las tomas, para concluir finalmente con lo que son los géneros cinematográficos y su clasificación. Pues vayamos a observar y a presenciar con mucha atención el tema que nos presenta el maestro Juan Antonio Castañón Ríos. Una de las maravillas audiovisuales más interesantes de la actualidad, cuyo inicio estuvo marcado por el esplendor, el foco, el platillo y la sorpresa, es, sin duda, el cine. El inicio del cine se da el 28 de diciembre de 1895, cuando Luis y Augusto Lumière presentan en el Salón Indio del Gran Café en París diversas proyecciones basadas en actos cotidianos. Tiempo después aparece en escena Georges Méliès con novedosas técnicas cinematográficas que tienen auge en 1902 con Viaje a la Luna. Meses más tarde, a petición de Porfirio Díaz, los hermanos Lumière mandan un representante a México para mostrar este maravilloso invento, y el 6 de agosto de 1896, la familia presidencial y miembros del gabinete presenciaron maravillados por primera vez en el país las imágenes en movimiento que se proyectaron en el castillo de Chapultepec, llamadas vistas, y el éxito fue inmediato. Unos días después, el 14 de agosto, para ser exactos, el cinematógrafo fue presentado al público en el sótano de la droguería Plateros, en el número 9 de la calle que lleva el mismo nombre y que actualmente es Madero, y que años más tarde se convertiría en la primera sala del cine del país, el famoso Salón Rojo, que daría vida a una vasta producción cinematográfica, que viviría su esplendor en la llamada época de oro del cine mexicano, de 1936, con el estreno de la película Allá en el Rancho Grande, hasta el año de 1956, donde se dieron a conocer grandes directores de cine como Luis Buñuel, René Cardona, Emilio el Indio Fernández e Ismael Rodríguez. Como actores y actrices
Pedro Infante, Jorge Negrete, Dolores del Río, María Félix, Pedro Armendáriz, entre otros tantos. Así como excelentes fotógrafos como Gilberto Martínez Solares y Gabriel Figueroa, que supieron retratar de forma brillante momentos y paisajes de aquel tiempo. Lograr el efecto deseado en el cine requiere de un lenguaje especial. Este lenguaje considera lo que se registra en el cuadro, a lo que se le llama toma o encuadre, y también a la angulación, es decir, de qué manera se coloca la cámara para enfocar al personaje, dándonos una gran variedad de encuadres y de ángulos. Vamos a ver algunos de los ángulos más utilizados. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el gran plano general. En este se encuadra la mayor parte posible de la escena. Apenas sí se distinguen las figuras humanas. En el siguiente es un plano general. También es una toma abierta, pero como estamos observando en esta imagen, se emplea para contextualizar multitudes o locaciones totalmente o completas, y presentan a los personajes de cuerpo entero y muestran en especial todo el entorno. El siguiente plano es el del conjunto. Es un encuadre que sitúa al actor en una zona más cercana a la cámara. Hay, por lo regular, más de un personaje en escena. Este siguiente plano es el que se conoce como entero, porque permite captar la imagen del personaje desde los pies hasta la cabeza. El siguiente plano es el plano americano, que es una toma que se utilizaba mucho en las películas del viejo oeste en Estados Unidos, que permitía captar la imagen del personaje o del vaquero desde las rodillas hasta la cabeza, enfocándose especialmente en las caderas para sacar las pistolas, ¿no? El plano americano se utiliza mucho para manejar la narrativa. El siguiente plano es el plano medio. Este plano registra desde la cabeza hasta la cintura del personaje y permite transmitir las relaciones interpersonales. Hay un plano que se llama medio corto y este registra a la figura humana desde la cabeza hasta la mitad del torso, como lo estamos viendo con este personaje. Y encontramos un plano que se le denomina primero o primer plano y centra su atención en el rostro y va desde lo que es el cuello hasta la cabeza, hasta la parte frontal. El primerísimo primer plano. Este hace referencia al rostro, cómo se registra todo el rostro desde lo que es el mentón hasta la parte superior de la cabeza. Y por último tenemos el plan de detalle. Y este es cuando la toma va específicamente a una zona del cuerpo para marcar una narrativa única. Ahora les explico de qué manera se posesiona la cámara, es decir, el ángulo a utilizar. En el plano cenital, la cámara está ubicada por encima del objeto o el escenario que se quiere retratar, con un ángulo de 90 grados, es decir, se obtiene un campo de visión orientado de arriba hacia abajo. Este plano da una sensación de omnipresencia, como si alguien estuviera observando todo desde las alturas, y nos da oportunidades narrativas de poner grandes escenarios y situar estéticamente a los personajes en el espacio. El plano picado es un poco más bajo que el plano cenital, formando un ángulo de 45 grados. Este plano es muy usado para demostrar que una persona es inferior, indefensa, o para generarnos empatía, lástima o inseguridad con el personaje. Es uno de esos pocos planos en los que se le permite al actor que mire directamente a la cámara. Esto hace que la escena sea mucho más íntima y cercana y da la sensación de que está viendo al espectador. El plano frontal, normal o neutral es un plano paralelo al suelo que sitúa la cámara justo enfrente del sujeto y a la altura de los ojos. Este es uno de los más básicos y muestra casi por completo las características de un objeto o de una persona.
En el caso de una persona, al situar la cámara a la altura de los ojos, el personaje sale en plano medio. El plano contrapicado es el contrario al picado. En este plano, la cámara se coloca enfrente del sujeto, apuntando hacia arriba, a una altura inferior a la de los ojos. Si el picado hace que los personajes se sientan inferiores, en el contrapicado el personaje u objeto se ve magnificado, transmite control, superioridad, grandeza o seguridad. La mayoría de antagonistas o personajes malos de una película son comúnmente retratados con este plano. Si los actores miran a la cámara, puede transmitir la intimidación que está sintiendo un personaje inferior. El plano nadir es el opuesto al plano cenital. En este plano, la cámara se sitúa totalmente por debajo de los objetos, lo cual nos da un campo de visión orientado de abajo hacia arriba. Este plano nos puede mostrar el interior o la complejidad de una estructura. También nos puede dar un efecto de vértigo, aportar mucho dinamismo y dramatismo a una escena. El plano escorzo es la forma más común de grabar un diálogo de dos personas. Consiste en colocar la cámara en una posición que se conoce como por encima del hombro. Es decir, la persona que escucha la vemos de espaldas y la que habla de frente con el rostro visible con la cámara en 45 grados. El plano perfil es un plano que no se usa demasiado, no es muy común verlo en una película y como su nombre lo indica, consiste en un plano lateral colocado al lado de los personajes mostrando su perfil. El plano holandés o plano aberrante es uno de los más interesantes. Consiste en colocar la cámara inclinada unos 45 grados. Esto da un efecto de inestabilidad o de confusión y crea escenas muy dinámicas, por lo cual se usa sobre todo en escenas de acción. Para concluir, quiero comentar que hay una gran cantidad de producción cinematográfica. Sin embargo, aunque hay miles o cientos de miles de películas, hay aspectos que tienen en común por el manejo del tono, por el manejo de los encuadres, de la trama, lo que nos da un agrupamiento o clasificación del cine en géneros, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Los géneros cinematográficos se clasifican en 3 categorías: por su estilo, por su ambientación y por su formato. Dentro del estilo encontramos el drama. Aborda conflictos personales y sociales. Trata temas como el amor, los celos, el desamor y el dolor. La comedia pretende divertir al espectador mediante una trama de enredos y conflictos. También utiliza diálogos ingeniosos. De acción o aventura, presenta escenas donde hay mucho dinamismo, persecuciones, combates y explosiones. Las personas buscan objetos, intentan rescatar un tesoro y quieren resolver un misterio. El género de terror provoca miedo, angustia y horror en el espectador. Emplea personajes humanos, animales o monstruos. El género de suspenso es conocido como de intriga o thriller. Los personajes son investigadores, policías, detectives, privados o agentes secretos. Y aquí se abordan sucesos criminales. El género de fantasía o ciencia ficción tiene un futuro imaginario con el uso de tecnologías mayores que se justifican con sus investigaciones o descubrimientos. En el género histórico se dan a conocer las historias de un lugar o una época específica.
conceden gran importancia al ambiente y a los paisajes. La mayoría de estos filmes, en el caso mexicano, se centran en la independencia o en la revolución. El género policíaco es la derrota del mal en el reino de la actividad criminal. Por ejemplo, las películas sobre asesinos seriales o sobre robos y secuestros. Género bélico. Agrupa a las películas de guerra con toques de aventuras. Suelen reflejar la ideología del momento. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, los filmes representaban para Estados Unidos el avance del capitalismo en el mundo. Algunos casos son Rocky y Forrest Gump. El género del oeste o western comienzan con el periodo colonial y llegan hasta la era moderna de los Estados Unidos. A menudo estereotipados, la lucha de dos partes, los apaches o indios versus la civilización y el hombre blanco. Por ejemplo, El llanero solitario. Dentro del grupo de los formatos, encontramos la animación, películas compuestas de fotogramas dibujados a mano que al pasarse de inmediato producen la ilusión de movimiento. Y por último, las de culto. Es un tipo de películas que atraen a un pequeño grupo de aficionados o seguidores. Es normal que en este género se presenten elementos inusuales. Y bien, con esto concluimos los géneros cinematográficos. Sigue ahí, ¿no? Sigue decaído. Ya desde que cayó más su esposa, la Angélica, ya no ha vuelto a hacer lo mismo. Ya. Creo que ya lleva como 30 días así. ¡Más! El problema es que no puede irse al pueblo. No tiene medicina, no tiene nada. Dicen que le está curando con talito, romero, no sé qué más, pero nada.
Y la gente cuando lo ve lo tiene miedo, se corre, hasta lo insultan, lo he visto. Pobre hombre, ¿no? Creo que esta pandemia es una maldición. Ojalá no nos toque. Ojalá, pues, compa. ¿Van por ahí ya? Vamos a ver. ¿Por qué arrancas las flores del campo a esta hora, Angélica? ¿Te gustan? Me gustan, sí, aunque la verdad, yo prefiero verlas vivas, dándole color y alegría al campo. Solo quería algunas de ellas para verme bella. Tú ya eres bella sin las flores. Entonces, aún más bella. ¿Y ahora te parezco más bella aún? Demasiado bella, tal vez. Bésame, bésame, y nunca te separes de mí. Ten, esto es para ti por ser tan buena persona conmigo y por amarme como lo haces. Juan, ¿cómo está tu esposa, la Angélica? Mi madre está muy mal y tengo que ir al pueblo a comprarle medicina. Todo estará bien, iré bien protegida. Todo estará bien. Vamos ya, hombre, no te enojes. Te vas a enfermar. No pierdas la fe, hermano. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Así lo informó el presidente de la República. Mientras tanto, en nuestra querida Chota, el número de infectados se ha extendido hasta los 352 casos. Dicho número es bajo comparado con otras ciudades. Y todo esto es gracias al esfuerzo que han venido realizando nuestras rondas campesinas al controlar el ingreso de personas a ¿Y nuestra cómo ciudad. van los casos en Chota? De mal en peor. Cada día hay más gente infectada. ¿Sabes lo peor? ¿Qué? Que no hay cura. A veces tengo miedo de que un día, no sé, tú te puedas contagiar o algo. Mi amor, Sería ideal escúchame, que puedas- escúchame. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza.
Yo estoy bien, mi amor. Bueno, y ya con esto llegamos a la conclusión del tema del día de hoy, que son los géneros cinematográficos. Si hay alguna duda, si hay algún comentario, por favor, lo anotamos en la caja de comentarios. Y quiero expresar además que fue un placer haber estado nuevamente con ustedes compartiendo un poco de conocimiento, que en esta ocasión correspondió a la asignatura de Ciencias de la Comunicación 2. Su servidor, Juan Antonio Castañón Ríos, se despide. Gracias. Pues sin duda muy interesante el tema que nos ha presentado, desarrollado el maestro Juan Antonio Castañón Ríos. Y ahora sí que pues con conocimiento de causa de estos géneros y aparte también con la reseña cinematográfica que es importante conocer antes de ver una película, pues ya podemos elegir ahora sí el género que más nos interesa y asistir como espectadores a una sala cinematográfica o bien iniciarnos como directores de cine, los que estén interesados en continuar con una carrera profesional orientada hacia este tipo de conocimientos, pues entonces serían ya los contenidos que ustedes deben de conocer para iniciarse en esta carrera tan importante de comunicación. Tenemos por ahí también, ya vieron ustedes en pantalla, la evidencia que se tiene que realizar, que es observar un cortometraje que ahí se indica y pues localizar algunos de los elementos que ya fueron explicados por el maestro, como los planos, las tomas y algunos otros elementos que se requieren allí para entregar a ustedes su evidencia. Y pues resta agradecerle al maestro Juan Antonio Castañón Ríos su tan ilustrativa exposición. Y pues sería el tema que corresponde para esta sesión de clase. Les agradezco mucho su atención, les deseo mucho éxito y hasta la próxima. Esto fue Siguen las clases con Cobat, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Los esperamos en nuestra próxima edición. Gracias. Soy mejor, soy Cobat.